Yo trabajo con estrategia. Español masticado, gesto de humilde vendedor de guantán, movimiento de robot articulado, degradó al Estado convirtiéndolo en olla regalada y en derechos violados. Un otro presidente y lo utilizó para mantenerlos en el fango. No fue un Robin Hood, fue el sátrapa de la necesidad ajena. Pobreza. En el año 1991, el 57,4% de la población era pobre. En el año 2000, el 54,1% era pobre. En términos porcentuales, rebajó el total de pobres en 3 irrisorios puntos. Pero en términos absolutos, en el 2000 había 1.200.000 pobres más. Vamos a ver quién se gana La pobreza, esto es, mantenerla de forma consciente. Eso se puede corroborar con las fluctuaciones que tenían los gastos en los programas sociales en víspera de las elecciones. Estos gastos crecían enormemente en víspera de las elecciones y volvían a decrecer cuando éstas pasaban. La flamante ministra de Promoción... Estadísticamente, en la era Fujimori se dieron estos otros indicadores de fracaso. Aumentó la diferencia entre ricos y pobres. Los ricos fueron más ricos y los pobres más pobres. El gasto promedio de los hogares disminuyó. En 1991 era de 17.000 soles anuales por hogar. En el 2000 la cifra bajó a 15.817 soles. El gasto es el indicador del bienestar material de la población. Tuvo el dinero de las privatizaciones y el país solo se vende una vez. Utilizó los fondos del Fonavi a su antojo, para todo menos para financiar la vivienda de los trabajadores. Estamos hablando de millones de dólares que nunca más volverán. Y él perdió la oportunidad histórica. Quizás lo peor de todo es que demolió la conciencia colectiva para convertirla en frijol regalado. Los mineros, que sumaban unos 2.000, se trasladaron hasta las cercanías del CCD, donde fueron inmediatamente dispersados por la policía. La única forma de sacar a los pobres de la pobreza es generando fuentes de trabajo, y Fujimori tampoco consiguió esto. Con honradez, tecnología y trabajo saldremos adelante. Demolió los derechos laborales y no generó más trabajo, ni consiguió que las empresas fueran más productivas y competitivas. Aquí la realidad en forma de cuadro. Los contratos en negro pasaron del 34% en el 90 al 46% en el 2000. Los contratos flexibles del 25% al 26% en el 2000. Y los contratos permanentes del 40% al 25% en el 2000. La informalidad laboral pasó del 52,7% en el 91 al 59,2% en el 2000. Nunca hubo tanto ambulante. El famoso decreto 728, el reconocimiento en la Constitución del despido arbitrario como una fórmula legal y una maraña de normas que sirvieron para todo, salvo para hacer digno el trabajo. El compañero tomó una determinación, ha tomado lejía con el fin de mantener su puesto de trabajo, porque él dice prefiere morir antes de irse a la calle teniendo hijos menores. Puso en marcha una de las reformas más drásticas de América Latina, solo equiparable a la hecha por Menem en Argentina. Fujimori terminó con la estabilidad laboral, comenzó la ola de despidos arbitrarios y masivos, entraron los service, a igual trabajo, menos salario, los contratos temporales se institucionalizaron, los jóvenes dejaron de tener beneficios laborales, los patronos podían alterar las jornadas a su antojo. No, ellos parten de una lógica simplista, ¿no? Reducimos los beneficios sociales, abaratamos los costos laborales y por lo tanto tenemos mayor productividad, mayor competitividad. Y esto no es un análisis tan
tan corto, ¿no? Tan pequeño. Los sindicatos dejaron de negociar por sectores, se pasó al ámbito de la empresa y como la mayoría de los trabajadores comenzaron a tener contratos temporales, tenían que callarse por miedo. Las huelgas tenían que cumplir muchos más requisitos para ser legales. Y además, gracias a las privatizaciones sin estrategia, más de 120.000 personas perdieron su trabajo. Los nuevos operadores solo reabsorbieron al 36% y Fujimori no creó el fondo de compensación que debía haber creado por ley. Para los que nacieron en 1985, por ejemplo, o para los que nacieron antes, pero quieren la amnesia como epidemia en el Perú. La segunda parte tras la pausa. Hemos demostrado que somos capaces, junto con el pueblo, a resolver todo tipo de problemas. Las privatizaciones fueron su gran caja chica, la fuente de su clientelismo. Vendió el país a precio de huevo roto, subvaluó empresas, nos dejó sin sectores estratégicos y descapitalizó el país, porque a los postores les dejó carta libre para hacer y deshacer a su antojo. Las privatizaciones fueron ideológicas, no correspondieron a una estrategia. Lo único que importó fue hacer caja a como diera lugar. También el Cine Colón era rentable. ¿Y qué hace el Estado con el Cine Colón? Y quizás era el más rentable de todos, ¿no? Entonces el gran punto aquí es que no por ser rentable debe quedar en manos del Estado. Y esto es lo que se vendió. Electricidad, 68%, agricultura, 35%. De la minería se vendió el 90% de las empresas estatales. En manufactura, el 85.5%. Y de hidrocarburos, el 68%. Todo por 9.221 millones de dólares, de los que solo ingresaron al Estado poco más de 6.000. La diferencia en gastos varios, impuestos, pago a burocracia dorada, saldos de empresas que no pagaron. ¿Quién responde sobre más de 500 millones de dólares que tenemos pendientes de cobranza por las empresas vendidas a crédito? No tenía sentido privatizar empresas vendiendo a plazos, dando crédito. ¿Quién responde sobre más de 6.000 millones de dólares de compromisos de inversión, sobre la cual no hay cláusulas de exigencia que obliguen a los inversores a colocar esos recursos en el país? Eso está ausente. Y de los 4.880 millones que gastó de la privatización, el 45% lo destinó a la compra de armamento de ese que ahora se cae y al pago de deuda externa, algo que por ley estaba prohibido. El dinero de la privatización debía ir al desarrollo social y a la pacificación interna. Tuvo un manejo de parte de ese dinero para sus programas sociales a efectos de manejar clientela política en función de la reelección y la consolidación del poder fujimorista en el país. Vayamos con algunos hitos de la privatización. Petroperú se vendió por partes y se subvaluó. Ahora estamos pagando el precio más alto de la región en combustibles. La refinería La Pampilla se vendió el mercado más importante del país por 180 millones de dólares, cuando tenía unas utilidades anuales de 85 millones. Se vendieron los lotes petroleros con reservas aseguradas. Se vendieron los grifos uno a uno, como si fueran papayas. En concepto de alquiler, daban al Estado 38 millones de dólares anuales y se vendieron por 78. Otra filial de Petroperú, la naviera transoceánica, es otro caso de subvaluación. Los buques que tenía estaban en buen estado y estaban valorados en 85 millones de dólares, pero la CEPRI valoró la empresa en 21 millones de dólares. Nos quedamos además sin transporte nacional de combustible. Otro caso clamoroso es Solgas, también filial de Petroperú. Se vendió por 7 millones de dólares, cuando solo su edificio principal estaba valorado en 5 millones de dólares y tenía unas utilidades anuales de 2 millones. Esto fue en 1992. 4 años más tarde, en 1996, los que compraron a este precio la vendieron a Repsol por 50 millones de dólares. Aquellos que argumentan que la venta de Petroperú, Centromin Perú o Ciudad Perú generaría inseguridad en la defensa de la soberanía nacional, pienso que no conocen los hechos, es todo lo contrario.
Cuando Fujimori quiso reaccionar ya era demasiado tarde. De Petroperú solo quedaba la chauchilla. Aeroperú fue otra de las perlas de la privatización. Nos quedamos sin una línea de bandera nacional porque se vendió por vender al grupo Aeroméxico, que la liquidó al poco tiempo. Se permitió que se administre fraudulentamente, de forma tal de que, aparte de que la empresa quebró, la empresa no declaraba las ganancias que tenían aquí, porque las facturaban como si fueran ventas hechas en México. La minería fue sin duda otra de las piezas angulares. Fujimori les dio un marco tributario que hasta ahora es el origen de muchos conflictos sociales. No puso límites a la contaminación. El impuesto a la renta se minimizó y como el canon minero dependía o depende del impuesto a la renta, hemos visto empresas como Dorran, por ejemplo, que en la práctica el impuesto a la renta pagado, por ejemplo, el 2002, no llegaba ni a 2.000 soles, ¿no? Caso Hierro Perú. Se presentó como el espaldarazo de la privatización. Se valoró en 22 millones de dólares y la empresa estatal china Shougang la compró por 120 millones de dólares, más el compromiso, hasta ahora incumplido, de invertir 150 millones de dólares más. Se les vendió las reservas de cobre y hierro por más de 200 años. Ahora la empresa china lo que ha creado es un grave conflicto social. Contamina, paga salarios de miseria, pero exporta 120 millones de dólares al año. Seguimos con la minería. Centromin era la principal minera del centro del Perú, era una empresa integral. Doerram compró una parte, Volcan la otra. En los dos casos no pagan casi impuestos, contaminan, no han cumplido con sus compromisos de inversión y tienen utilidades millonarias. Se vendieron a precio de risa. Por ejemplo, el yacimiento de Cerro de Pasco se pagó 61 millones de dólares cuando tenía utilidades de 20 millones al año. Nosotros evitamos y hemos tomado en este momento el local a fin de evitar que en este gobierno, que ya está en las postrimerías, se llegue pues a una coligazón a entregar pues a unidades estratégicas que son de interés del país. Minero Perú también se regaló. Solo un ejemplo, por el yacimiento de cobre de Quellaveco se pagó 12 millones de dólares y el compromiso de invertir 2.800 millones más. Y hasta ahora solo se ha invertido 70 millones. La misma empresa que compró Quellaveco pagó por un yacimiento en Chile, que era la tercera parte, 180 millones de dólares. Y además se privatizó la luz, el teléfono, vendimos la carne y nos quedamos con el hueso. El Estado ha recibido menores impuestos, el público ha pagado las altas tarifas que han financiado en última instancia la inversión y las empresas ya privatizadas, las empresas privadas, en muchos casos, en la mayoría de casos, tienen tasas de rentabilidad, por decirlo de una manera, extraordinarias o anormales, ¿no? Hizo del país una combi, nos llenó de carros de segunda, trajo las AFP sin condiciones. Definitivamente fue el hombre guantán, cobertura transparente, fondo triturado. Él sí que cumplió con perder una oportunidad histórica. Al fin y al cabo, era un japonés sin respeto por el país que lo acogió.